Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión vamos a estudiar el movimiento en offset y el movimiento relativo a la herramienta, a la vez que vemos la instrucción de velocidad y alguna instrucción típica de la Dispendant. Voy a dejar este ejercicio como un pack and go para que podáis familiarizaros con estos tres conceptos que son fundamentales. Muchas veces, pues se ve que todavía no se han llegado a entender a la perfección, por lo tanto, para ello he dedicado este pequeño tutorial. En este caso, la herramienta es esta que veis aquí. He dibujado un sistema de coordenadas fijado a la brida y eso representa el sistema de coordenadas. En este caso, normalmente la z en sentido positivo sale de la brida hacia afuera y en este caso, por hacerlo más didáctico y que coincida con las coordenadas mundo, pues coincide este sistema de coordenadas con las coordenadas del mundo. Bien, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, vamos a ver el movimiento en offset. El movimiento en offset. Nos van a pedir las coordenadas de offset y el destino. Por ejemplo, vamos a ir al punto amarillo, por ejemplo. Y ahora podemos ir con coordenadas respecto al punto amarillo en X, en Y y en Z, coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Por lo tanto, nos vamos a dirigir al punto amarillo. Y si os dais cuenta aquí, esta herramienta es la intersección de esos tres conos y este pequeño cono amarillo, pues eh, lo que es la punta de ese cono termina en la base de cualquiera de esos tres conos, que es el TCP de esa herramienta. Vale. Por otra parte, vamos a ver otro movimiento no sé para que lo entendamos mejor. Si vamos a el punto rojo, en este caso, y vamos con un offset, por ejemplo, de 11,11 milímetros en X, 22,22 milímetros en Y y 33,33 milímetros en Z, vemos que aparentemente no hemos ido al punto rojo, sin embargo sí que hemos ido al punto rojo. De hecho, vamos a medirlo, si vais a la pestaña de modelado y dentro de la pestaña de modelado tenéis una opción para medir de punto a punto, la habilito y desde esa punta del cono donde tengo fijado el punto rojo, aquí a la intersección de esos tres conos o de la base de cualquiera de esos conos, veis que tengo una distancia de 41,57 milímetros, que es 11,11 en el desplazamiento que se ha hecho en X, 22,22 y 33,33 en Z. Bien, enseñáis un poco el programa y veréis que efectivamente funciona perfectamente los desplazamientos en offset. Los desplazamientos en offset son muy fáciles de entender. Ahora veremos el código. Pasamos al tema del cambio de velocidad. Para el cambio de velocidad, pues lo que hay que definir es el override, que es el porcentaje sobre la velocidad programada, por ejemplo, un 60%, y la velocidad máxima, por ejemplo, 1000. Vale. Ya hemos cambiado la velocidad a partir de este momento. Vamos a hacer movimiento relativo a tool. Fijaros que con el movimiento en offset, este sistema de coordenadas, bueno, esta herramienta que dibuja un sistema de coordenadas, está paralelo cada una de esas. El rojo coincide con la dirección de X ahora mismo, el verde con la dirección de Y y el azul con la dirección de Z. Bien, si nos movemos de forma relativa a la herramienta, vamos a suponer que 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, es decir, no nos vamos a mover absolutamente nada, desde este punto no vamos a avanzar, pero podemos girarlo. Suponer que giramos en X. Daos cuenta, en X respecto a la herramienta. Si giro un giro positivo, por ejemplo, 45 grados, hay que tener cuidado para saber
si va a ser factible ese giro. 45 grados yo creo que sí va a ser factible. Ponemos 45 grados, imaginar que respecto a este eje, a este cono, lo giro, haceros la idea, 45 grados en este sentido, ¿vale? Ese sería el ángulo de Euler en X. Giro respecto a I0 para no liar, porque ahora no es tan fácil los movimientos de rotación como los de traslación para entenderlos. I0 en Z. ¿Veis lo que ha ocurrido? Vale. Y ahora, repetimos movimiento relativo al tool, pero en este caso nos vamos a mover, por ejemplo, respecto a Z, siempre relativo a la herramienta. Vamos a avanzar respecto a Z, y lo cogerá. Respecto a Z, vamos a avanzar, por ejemplo, 100 milímetros, manteniendo los ángulos. Es decir, eso sería pues operaciones, por ejemplo, de taladrado. Si esto fuera un taladro, tiene que entrar la broca perpendicular. Entonces, coordenada de X, 0. Coordenada de Y, 0. Coordenada de Z, daros cuenta que tal como apunta el sentido positivo hacia arriba, por ejemplo, 123 milímetros, por ejemplo, hacia arriba. Ok, y ahora los ángulos 0, 0 y 0. ¿Veis lo que ha ocurrido? Bien. Y si ahora me muevo, por ejemplo, quiero moverme en este sentido, en el sentido de la verde, que es el Y, relativo a la herramienta, coordenada X, avanzo en X0, avanzo en Y, por ejemplo, voy a avanzar 100 en y 0 en Z, para entenderlo bien. Y bueno, puedo combinar giros también. Vamos a girar, por ejemplo, en Z, es decir, me va a mover en este sentido, va a subir el robot hacia aquí, y además, es decir, voy a girar respecto a Z de la herramienta, en X0, en Y0, y en Z, imaginar cómo está esto, si giro en sentido positivo, sentido trigonométrico, 40 grados, por ejemplo, ¿ok? Y veis lo que ha ocurrido. Bien, con movimientos relativos a la herramienta, pues podéis hacer operaciones de taladrado, atornillado. Bueno, aunque operaciones de atornillado realmente se requiere una herramienta específica. Pero ejercicios didácticos de atornillado se harían con movimiento relativo a tool de forma fácil. Bien, vamos a ver entonces cómo es este programa para que entendáis perfectamente el funcionamiento del mismo. Para la simulación, vamos a Rapid. Bueno, tengo aquí variables, los targets, variable que se llama punto, el override, la velocidad máxima, las coordenadas x y z, los ángulos de Euler en x y z, una variable de tipo post, ahora veréis por qué, una variable de tipo orientación, una variable de tipo target, dos variables numéricas, variables todas ellas conocidas. Mientras sea cierto, hacemos dispendal real función key. Es una instrucción ya explicada. Me va a permitir decidir si me muevo en offset, el movimiento relativo al tool, o bien muevo la velocidad. Según sea la opción, 1 es el movimiento en offset, 2 movimiento relativo al tool y 3 la velocidad. En el caso 1, lo que hacemos es movernos en offset, por lo tanto, nos hacen falta los valores en X, en Y y en Z que los leemos de estas coordenadas. ¿De acuerdo? Ese sería el caso 1. Y según sea la opción 2, es decir, podemos ir a un punto u otro, es decir, test opción, case 1, test opción 2, que la opción 2 nace de este real función key, que nos dice si el destino es el rojo, el amarillo o el verde, pues iríamos a el punto respectivo, pero con un offset e indicado por estas coordenadas. Bien, después dispenda aledarse para borrar. Esto es fundamental para entender bien el movimiento relativo a tool. Me muevo respecto
a la posición de partida. Si realmente quiero hacerlo así, también pudiera hacerlo respecto a una posición determinada. Pero lo propio es que se capture ese punto, que es un rock target, en función de dónde nos encontramos en cada momento. Y bueno, leemos los valores de X y Z y los giros y vamos a movimiento relativo a tool en función de esas traslaciones y esas rotaciones relativas a la herramienta. En el caso 3, bueno, únicamente se trata de elegir el override y la velocidad máxima para después aplicar la instrucción bell set. Recordad que podéis acudir al help pulsando F1 y en este caso pues tenéis la ayuda de cada una de las funciones. Esta parte de aquí abajo únicamente la he puesto para que conozcáis las funciones relativas a eh, ángulos de Euler y cuaternios. Partiendo de los ángulos de Euler, puedo pasar a cuaternios. Daros cuenta que esta variable es una variable de tipo orientación y veis que tiene 4 valores numéricos entre 0 y 1, los 4 cuaternios, y los obtengo con esta función. Genera la orientación a partir de los ángulos de Euler. También es posible hacer la operación inversa y la función es Euler. La función Euler z y x nos da el ángulo, daros cuenta que tiene una opción y en función, nos da un ángulo en función del rock target. Veis que el cosme este es un rock target, cosme.rot es el cuaternio. A partir del cuaternio, pues si trato los x, me dará el ángulo x, el y o el z. Lo calcula directamente, ¿de acuerdo? Esto por si nos toca en alguna ocasión modificar, trabajar con ángulos de Euler y cuaterniones, aunque ciertamente no es necesario en general. Bien, y nada más.